Hola, buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Estamos aquí en este webinar desde Humana. Vamos a trabajar, como sale aquí en esta primera diapositiva, sobre el sueño. La idea es que durante este webinar podamos aprender un poco más sobre el sueño, la calidad del sueño y también ver de qué manera podemos nosotros administrar de una manera diferente quizás para que la calidad del sueño o cómo estemos manejando nuestro sueño sea a favor de nuestro bienestar, a favor de nuestra salud. Pero antes de comenzar, me presento para quienes no me conozcan. Yo soy Francisca Castro, terapeuta ocupacional y profesora en danza, y voy a estar acompañándolos el día de hoy mientras hablemos de este tema. Les cuento que como esto es un webinar, la idea es que ustedes, si es que se están conectando en este momento o bueno, ahí es una manera distinta si lo ven de forma retroactiva, pero si se conectan ahora, a través de nuestro chat, ustedes pueden realizar todas las preguntas, todas las consultas, comentarios. La idea es que vayan participando de la manera más activa que ustedes quieran y puedan. Y al finalizar este webinar, si es que hay alguna consulta o duda, la vamos a aclarar. En el caso de que ustedes lo estén viendo de manera remota, los invitamos desde Humana que se puedan comunicar a través de nuestros canales, nuestras redes sociales, que se los vamos a dejar ahí al finalizar la presentación. Por si les queda alguna duda o si necesitan contactarnos, también están los canales 100% abiertos para ustedes. Entonces, como les comentaba, la idea del día de hoy es que podamos hablar, conocer, profundizar un poquitito en diferentes técnicas y hábitos que nos ayuden a mejorar nuestra calidad del sueño. Todo esto para poder lograr un descanso adecuado, que sea realmente satisfactorio, que sea funcional y que de esta manera favorezca nuestro bienestar, tanto físico como mental. Ese es el objetivo que tiene este webinar. Y para eso les voy a comentar qué vamos a revisar el día de hoy. En este momento vamos a partir por una introducción, entender qué vamos a entender por sueño, qué significa el concepto de sueño y sus diferentes etapas a un modo general, para luego comenzar a entender, comprender y reflexionar en torno a cómo el sueño va a impactar directamente en nuestra salud. ¿Por qué es importante el sueño en nuestro bienestar integral, tanto en niños como en adultos? Y finalmente, cuando ya tengamos claro qué es el sueño, cómo afecta en nuestra vida, ver de qué manera podemos ir generando o aplicando ciertos tips, ciertas estrategias para mejorar nuestra calidad del sueño. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, las técnicas que nos pueden ayudar a favorecer esta calidad en el sueño y también ver de qué manera los hábitos van a estar contribuyendo a este mismo objetivo. Entonces, para comenzar, a modo introductorio, vamos a hablar de qué es el sueño. Ahí, si ustedes están conectados, conectadas, la idea es que a través del chat también puedan ir compartiendo qué es lo que saben de este concepto. El sueño, en términos bien generales, podemos entenderlo como un estado, ¿cierto? Un estado en donde nuestra conciencia va a disminuir y la posibilidad de reaccionar frente a los estímulos que estén en el entorno va a disminuir también. Entonces es menor nuestra capacidad de reacción y nuestro estado de conciencia es baja. Tenemos que entender, eso sí, que esta baja de conciencia y esta disminución en la capacidad de reacción es un estado reversible. ¿Por qué lo coloco? Porque a diferencia de otros estados, de otros momentos en donde también la capacidad de reacción y la conciencia es baja, ahora sí en el sueño tenemos la capacidad de retornar, de volver a la vigilia, a nuestro estado de despierto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo les coloco, a diferencia de otras condiciones patológicas como es el estado de coma. Cuando estamos en el estado de coma, también tenemos esta baja de conciencia, también tenemos una disminución que puede ser completa o parcial de la respuesta a los estímulos del medio, pero es permanente, es un estado permanente que está 24/7. En este caso, el sueño es un estado que se presenta con cierta periodicidad. ¿Qué quiere decir? Periodicidad, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar en un ciclo en donde en algunos momentos vamos a estar en sueño, pero en otros momentos vamos a estar en un estado de vigilia. Y ese ciclo
tiende a repetirse, tiende a ser periódico, ¿cierto? Esto lo podemos vincular con los conceptos de circadiano, por ejemplo, que al momento de llegar la noche, de esconderse el sol, nosotros descansamos, entramos en la actividad del sueño, y luego durante el día, cuando vuelve a salir el sol, estamos en este estado de alerta que se diferencia, se distancia de la baja conciencia y poca respuesta a estímulos que tenemos en el sueño. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Eso sería en el caso de los adultos. Ya vamos a revisar que a veces, dependiendo la etapa del ciclo vital, la periodicidad del sueño va a ir variando. Como les comentaba, yo soy terapeuta ocupacional, entonces también les quiero compartir la mirada desde la terapia ocupacional de cómo se entiende el sueño, que incluye lo anterior. Entonces vamos a tener este estado de baja energía, de baja conciencia, de poca respuesta a estímulos, y desde la terapia ocupacional, además, lo vamos a entender como una de las actividades de la vida diaria. Es decir, tenemos por una parte alimentación, vestuario, el trabajo, tenemos la educación, el juego, el tiempo libre, y así como tenemos todas esas áreas ocupacionales, el sueño también es una área, una actividad ocupacional de suma importancia, que es igual de importante que comer, que vestirse, que ducharse, que trabajar, que estudiar, etc. Entonces, desde la terapia ocupacional, está el sueño incluida en todas estas áreas de la ocupación. Por lo tanto, como yo lo explicaba en otros webinars anteriores, si es que una de estas áreas se ve afectada, probablemente va a repercutir a todas las otras áreas del desempeño. Si yo tengo dificultades para alimentarme, para asearme, para, por ejemplo, tomarme mis medicamentos, probablemente voy a tener dificultades en el colegio, si estoy estudiando, o en el trabajo. Asimismo ocurre con el sueño. Si tengo alguna alteración o dificultad en esta área ocupacional, esto va a repercutir a todas las otras áreas en las que nos desempeñemos, sea cual sea nuestro trabajo, nuestra edad, etc. Cada fase del sueño en sí tiene la posibilidad de restaurar funciones cerebrales que interfieren en nuestra capacidad de aprender y también de formación de rastrear en términos de memoria. Esto se los menciono al tiro al comienzo porque a veces tendemos a pensar que el sueño y el descanso es una pérdida de tiempo, que estamos perdiendo tiempo. Pero aquí la idea es poder transmitirles el pensamiento de que a través del sueño y el descanso es que nosotros realmente lo que estamos haciendo es invertir en nuestra salud. Estamos utilizando un área que es fundamental para el desarrollo humano en términos integrales hacia nuestro beneficio y por lo tanto también a beneficio de quienes nos rodean. Esto a veces nosotros lo podemos haber revisado quizás en el colegio, en la escuela. Tenemos, en términos muy generales, dos etapas en el sueño. Tenemos el sueño no REM, que hace referencia a donde no están presentes los movimientos de ojo, non-rapid eye movement. Y luego tenemos los REM, en donde ahí sí tenemos movimientos rápidos oculares. En el primero que les menciono, que si pueden ver mi cursor, sería este de acá, tenemos el no REM. ¿Cuál va a ser la función de esta etapa del sueño? Es de conservación de la energía, eso es lo principal. Y al estar conservando la energía, vamos a estar regenerando, recuperando todo lo que tenga que ver con nuestro sistema nervioso. Tenemos que pensarlo como la primera imagen que yo les coloco aquí a la izquierda, como una limpieza. Estamos desintoxicando, purificando, eliminando todo lo que nos sea necesario para nuestra vida diaria, en términos de sistema nervioso. Y luego, aquí les coloco esta escultura, no sé cómo ponerle, que va a hacer referencia a la etapa del REM. Ya primero desintoxicamos, purificamos, limpiamos, eliminamos todo lo que no necesitamos para luego pasar al REM. Y en esta etapa lo que va a ser más importante es que sí vamos a tener una pequeña actividad cerebral que va a ser periódica durante todo el sueño y lo que vamos a estar haciendo es recuperando. En el fondo vamos a estar consolidando
aprendizajes, memoria, experiencias, sensaciones, pensamientos, a la vez que vamos a estar potenciando o colaborando con nuestra regulación emocional también. Entonces, al principio, limpiamos todo lo que no necesitamos, y lo que sí dejamos, lo que sí quedó en esta etapa, en el REM, lo que vamos a estar haciendo es fortalecer todas las conexiones que no se eliminaron previamente. Por lo tanto, es en esta etapa donde vamos a estar teniendo un desarrollo del sistema nervioso central. En general, tanto la no REM como la REM también nos va a repercutir y nos va a impactar en nuestra regulación inmunológica del sistema inmune. Y además vamos a estar favoreciendo o potenciando la reparación de toda nuestra información genética, de nuestro ADN. Yo les coloco aquí en amarillo una información que me parece bien importante, que los cambios que se generen en la arquitectura del sueño, en el fondo en cómo esté funcionando, cómo esté diseñado nuestro sueño, con sus etapas, con los hábitos, vamos a estar directamente generando cambios cognitivos con un impacto que va a ser concreto en la vida diaria. Aquí yo les coloco cambios cognitivos, pero en realidad los invito a también comprender de manera más integral. O sea, vamos a tener una afección directa en el área cognitiva, pero a la vez toda la regeneración de energía que podemos no estar teniendo va a repercutir también a nivel físico. Entonces, todo nuestro ser, toda nuestra integralidad se puede ver beneficiado u obstaculizado por cómo finalmente estemos durmiendo. Como les comentaba al comienzo, puede ser distinta la manera de dormir, la manera de descansar, sus etapas, su frecuencia durante el ciclo vital. Es más, no es que pueda ser distinta, sino que estamos con la tendencia a que sea distinta. No es lo mismo cómo va a dormir, cómo va a descansar un adulto mayor que un niño, ni un adulto, por ejemplo, en etapa 100% productiva, entre los 30 y 50 años. Esta es una pequeña síntesis, una tabla comparativa en el fondo, de un estudio que se realizó, y un poco para qué lo traigo, para poder graficar de manera bien concreta que efectivamente existen diferencias en tanto a la cantidad de sueño necesaria dependiendo la etapa del ciclo vital en la cual estemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a los recién nacidos, por ejemplo, que pueden necesitar dormir hasta 17 horas. Y luego, si lo comparamos con las personas adultas mayores, mayores a 65 años, de pronto con 7 horas pueden estar perfectamente bien, e incluso hay adultos mayores que duermen menos de 8 horas, menos de 7 horas, y pueden mantener un funcionamiento adecuado. También les quería mencionar, por ejemplo, el tema de los preescolares o los adolescentes, que también se caracterizan por tener más horas de sueño comparativamente que en otras etapas del ciclo vital. Y en todo esto que estemos hablando, quiero que tengamos presente también el concepto, la idea de calidad del sueño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dormir, por ejemplo, 8 horas, pero en esas 8 horas no haber descansado nada, haber despertado 15 veces durante toda la noche, haberme demorado 1 hora en poder conciliar el sueño y despertarme con la sensación de cansancio, versus una persona que duerme la misma cantidad de horas, pero no se despertó en toda la noche, no se demoró en quedarse dormido, y al momento de despertarse se sentía con la energía renovada. ¿Esto qué apunta? A que no es importante solamente el acto de dormir, sino que también tenemos que prestar atención a cómo es ese acto de dormir, a la sensibilidad. ¿Y a qué me refiero por sensibilidad? A prestar atención a los diferentes aspectos, a los diferentes factores que van a configurar nuestra sensación, nuestra percepción al momento de finalizar el sueño. Aquí, desde la encuesta nacional de salud que se realizó en el
2016 y el 2017 les traje solamente estos dos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Uno es que desde esta encuesta se supo o se constató que más del 50% de la población, un 63,2% de los chilenos, cree, piensa o sospecha que tiene algún tipo de trastorno para dormir, lo cual es una cifra altísima. Y además, que los problemas de sueño más comunes fueron insomnio, ronquidos, apneas del sueño, síndrome de piernas inquietas, por no nombrar otros. El que más de la mitad de la población crea que presenta alguna alteración del sueño es una cifra no menor. Así que si están participando de este webinar, los felicito, las felicito porque es un primer paso para hacernos conscientes de esta área ocupacional que muchas veces no la tomamos en cuenta o no le colocamos el valor que requiere. Entonces, ya tenemos una idea de qué es el sueño, ya entendemos que va a ser distinta la forma en cómo descansemos, cómo durmamos, dependiendo de nuestra etapa del ciclo vital. Y ahora también es importante que tengamos cierta noción de algunos factores que van a afectar, que van a repercutir en nuestra calidad del sueño. A la izquierda yo les coloco dos categorías, internos y externos. Internos tiene que ver con lo propio de la persona que está realizando ese descanso. Por ejemplo, la temperatura corporal. No sé si les ha pasado que a veces les cuesta mucho dormir cuando tienen mucho frío, o incluso el opuesto, que les cueste mucho dormir cuando hace demasiado calor. Balance de los sistemas de alerta y relajación, autonómico simpático, parasimpático, eje hipotalámico, hipofisiario, córtico adrenal, tiroides, etc. Más que centrarnos en esos conceptos, aquí me gustaría que se quedaran, por ejemplo, cuando estamos, nos disponemos a dormir, nos acostamos, no sé si les ha pasado que de pronto se dan cuenta que llevan 20 minutos con un pensamiento rumiante. Rumiante, ¿a qué me refiero con esto? Con alguna preocupación y ese pensamiento se repite una y otra vez y vamos repasando los distintos escenarios, las distintas posibilidades. Entonces, en realidad, si uno ve a esa persona o si nos miramos desde arriba, sí, estamos acostados, con la luz apagada, con el pijama puesto, pero en realidad no estamos dispuestos me refiero con la disposición, disponibles a entrar en un sueño que sea efectivamente reparador, regenerador. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de alerta está muy activo con alguna preocupación, con algún estrés que podamos estar percibiendo, etc. Esos serían ejemplos de factores internos que podrían estar repercutiendo al momento de querer conciliar el sueño o mantenerlo. A nivel externo, por ejemplo, tenemos la luz. A veces pasa bastante seguido, por ejemplo, en las parejas o en personas que comparten habitaciones, hermanos, etc., que uno quiere dormir y el otro no, y está la luz prendida, la tele prendida, además están con las pantallas encendidas, y eso obviamente también va a afectar porque son distintos estímulos que el cuerpo sigue teniendo que estar procesando, cuando en realidad deberíamos estar en esta baja energética, en este bajo nivel de conciencia y baja respuesta a estímulos. Pero si me estoy bombardeando con luces por todas partes, es muy difícil que logremos ese estado. También les coloco la distinción entre la luz artificial y la luz natural. Porque cuando estamos, si alguno de ustedes o alguna de ustedes trabaja en un subterráneo, por ejemplo, que es completamente cerrado, y estamos todo el día con luz artificial y luego salimos y hay luz natural, o salimos, por ejemplo, de noche, entonces al salir ya no hay luz natural y sigue habiendo pura luz artificial, y al llegar a la casa también es pura luz artificial, hay una alteración de nuestro ciclo circadiano, que es este ciclo que vamos cursando durante el día con la salida del sol, con la puesta del sol, y que eso se repite. Eso también puede ser un factor que esté produciendo algún tipo de alteración en el sueño. Nivel de ruido, estrés, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, que en el fondo puede ser
un factor externo que va a repercutir en nuestros factores internos como la temperatura corporal. Los ambientes de trabajo, de descanso, la altura geográfica, uno podría seguir enumerando una millonésima de cosas que podrían afectar nuestro sueño. Esto es solo por darle algunos ejemplos para que ustedes también vayan haciendo consciente qué elementos que les pueden estar provocando alguna alteración sí los pueden modificar o sí se pueden disminuir un poco. Por otra parte, tenemos otro tipo de clasificarlos, ya no internos o externos, sino como directos o indirectos. Y aquí yo les coloco un par de ejemplos. Directo sería, por ejemplo, alguna alteración del sistema nervioso o algún mecanismo fisiológico. Y como indirecto puede ser alguna situación emocional compleja con la que estén lidiando, como estrés, algún proceso vital en el que estén. Y sumado a esto, también tenemos otro gatillante o otro precipitante que pueden ser patologías de base, algún diagnóstico o enfermedad que estemos cursando. Por ejemplo, aquí yo les coloco demencia o enfermedad de Parkinson. En el Parkinson se ve muy afectado el tema del sueño. Y a su vez, a veces ocurre que la enfermedad en sí no va a afectar nuestro sueño, pero sí los medicamentos que estemos tomando. Entonces también ahí hay que tener una visión un poco más amplia, porque realmente los factores que están modulando este tema son bastante extensos y diversos. Entonces, les quiero compartir también que frente a un sueño que sea reparador, a una persona que se encuentre sana, sin ningún tipo de sintomatología que pueda estar vinculada al tema del sueño, podemos clasificarnos en dos grandes categorías: dormidores cortos y dormidores largos. No sé si han conocido a alguien, por ejemplo, que duerme muy poquitas horas, pero funciona perfecto y no percibe cansancio y está constantemente con un nivel de energía y actividad realmente funcional. Eso podríamos categorizarlo como dormidores cortos, que entre 4 y 6,5 horas funcionan a la perfección y están habituados a ese funcionamiento también. Por otra parte, tenemos personas que entrarían en la categoría de dormidores largos. Estos van a estar, por ejemplo, durmiendo o necesitando dormir entre 9 y 10 horas para realmente sentir que pueden funcionar a su 100%. Y junto con eso, además, tenemos dos tipos de personas, en el sentido de que vamos a encontrar personas que funcionan de mejor manera durante el día y hay personas que funcionan de mejor manera durante la noche. Los alondra, que es el nombre que se le coloca a esta categoría, son personas que durante el día pueden hacer un montón, pero basta que tengan que hacer, por ejemplo, una tarea cuando ya no hay luz natural y es como que no lograran ejecutarla, les cuesta mucho, perciben mucha más dificultad para concentrarse, para estar creativos, para poder sacar el trabajo adelante. Y por otra parte tenemos los búhos, que vendría a ser la contraparte de la alondra, que sí funcionan de noche. Entonces, otro elemento: dormidor corto, dormidor largo, alondra o búho o cronotipo matinal o vespertino, también se van a conjugar. Por lo tanto, esto que estamos conversando el día de hoy también obviamente se tiene que adecuar a la situación de cada persona, y lo importante aquí es que cada uno vaya reconociéndose también cómo funciona y de qué manera lo está haciendo, para ver si los hábitos que estoy llevando de sueño y descanso se corresponden con mi manera. Entonces, ya tenemos esta idea global, general, de cómo funciona el sueño, qué es el sueño, qué factores pueden intervenir en él. Entonces, vamos a pasar a ver de qué manera todo esto va a impactar directamente o indirectamente en nuestra salud. Aquí me gustó poner esta imagen porque pensé en la idea de compartirles el huevo o la gallina. ¿Por qué el huevo o la gallina? Porque si es que el sueño está alterado, va a afectar directamente nuestra salud. Pero si nuestra salud está afectada, se va a ver afectado el sueño. Entonces,
me hacía mucho sentido pensarlo como el huevo o la gallina. En el fondo, no es que haya que mejorar uno para mejorar otro, sino que van de la mano completamente. Nuestra salud con nuestra calidad. El dormir finalmente va a ser un resultado tanto de fisiología, de cómo esté funcionando todo nuestro organismo, de la etapa en el ciclo vital en el que estemos. Va a ser muy distinto un niño pequeño que un adulto mayor o que un adulto, y también de nuestros hábitos, de nuestra salud mental, de las enfermedades que podamos estar presentando. Por lo tanto, si tenemos cualquier tipo de desbalance, ya sea físico, psíquico, emocional, lo que sea, nos va a afectar en nuestra calidad del sueño, nos va a afectar en nuestro dormir. Y por otra parte, un mal dormir va a ser la causa o va a exacerbar también un amplio rango de patologías. O sea, si es que no estoy descansando y durmiendo bien, probablemente voy a generar o gatillar una enfermedad o una alteración en el área psíquica, emocional, cognitiva, física. Y si no, si ya estoy cursando algún diagnóstico, alguna alteración, lo más probable es que esa alteración se exacerbe, que no voy a estar favoreciendo el tratamiento o favoreciendo el poder disminuir los síntomas de la enfermedad que yo esté presentando. Entonces, volviendo atrás, decíamos que los niños y niñas, específicamente recién nacidos, duermen mucho. Uno, si se fija en alguna guagua, en algún bebé, es como que prácticamente están durmiendo, comiendo y ya, explorando el medio, comiendo, durmiendo, explorando el medio. Tenemos aquí la información de que si es que un recién nacido duerme menos de 14 horas, hay un mayor riesgo de obesidad, hiperactividad, que sean más impulsivos, desarrollo cognitivo bajo y todo lo que eso va a generar cuando él ya entra a la etapa escolar. En los escolares que duermen menos de 9 horas, muestran un menor rendimiento académico y además un bajo funcionamiento cognitivo. Entonces, si ya un recién nacido viene durmiendo poquito, es impulsivo, tiene hiperactividad y además cognitivamente tiene un desarrollo bajo, él ya va a entrar a la escolaridad con cierta dificultad en su desempeño que si además sigue durmiendo poco, se va a incrementar. En los adolescentes principalmente se vinculan, cuando hay alteraciones del sueño y del descanso, con trastornos del ánimo, también con obesidad y como veíamos anteriormente, también con rendimiento académico y accidentabilidad también. Y finalmente en las personas adultas, tanto adulto joven como adulto mayor, vamos a poder experimentar un mal funcionamiento o un bajo funcionamiento cognitivo. Aquí yo se los puse en positivo. Entonces, cuando promuevo tener una buena higiene del sueño, un sueño de calidad, lo más probable es que logremos mantener el funcionamiento cognitivo y motor, menor morbilidad y por tanto menor mortalidad. Y todo esto obviamente va a repercutir en que vamos a estar aumentando o solidificando nuestra calidad de vida en comparación con aquellos que duermen menos. Entonces, por donde se le mire, la idea es que seamos conscientes de esta área ocupacional, tanto desde los más pequeños hasta los más adultos, y ojalá que ese trabajo consciente que se haga durante toda la etapa del ciclo vital sea constante. ¿Por qué? Si es que un niño recién nacido durmió bien, pero en la etapa escolar está durmiendo mal o con alguna alteración, igual vamos a presentar alteraciones, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a lo mismo que estábamos revisando anteriormente, vamos a tener mejores tratamientos en pacientes crónicos, por ejemplo, con alguna afección cardiológica o neurológica, psiquiátrica, renales, de hígado, hepático o con enfermedades autoinmunes. Cada vez que nosotros pongamos el foco en cómo está funcionando su sueño y descanso, probablemente vamos a tener una mejora en el proceso de tratamiento, que no quiere decir que a través del sueño vayamos a revertir una patología o vayamos a hacer solamente
ese elemento en la terapia, sino que es algo complementario pero completamente fundamental. Cuando tenemos las alteraciones en el sueño, tenemos también, como yo les comentaba en la etapa de adolescencia, por ejemplo, mayor cantidad de accidentes en pacientes con cuadros que tienen algún tipo de trastorno en el sueño. ¿Por qué? Porque además de toda la repercusión a nivel fisiológico y orgánico, como estamos más cansados, si es que estamos durmiendo mal, probablemente nuestra capacidad de estar alerta, de estar con atención en lo que está sucediendo en nuestro estado de vigilia, se va a ver disminuido. Y eso inmediatamente nos coloca en una situación de posible riesgo o de sufrir o causar algún accidente. Entonces, antes de pasar a la siguiente, vamos a comenzar ahora a ver de qué manera podemos aplicar ciertos tips o ir conversando ciertas ideas para mejorar nuestra calidad del sueño. Lo primero que yo les pongo aquí es volver a la calma. Esto va a aplicar desde niños hasta adulto mayor. Sea donde sea que vivan, sea donde sea que trabajen, lo importante es tener esa noción de volver a la calma. ¿Cómo volver a la calma? A través de hábitos, de una rutina, de ciertos rituales. Y que eso va a implicar probablemente que modifiquemos nuestros patrones de comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo habitualmente, cuando ya sé que estoy cansada o que me toca la hora de irme a la cama, etc., por ejemplo, me pongo a ver una serie o me pongo a ver una serie en el celular mientras estoy acostada con las luces prendidas, o coloco, no sé, un reggaetón muy fuerte, una cumbia, o por ejemplo si estoy en la cama justo antes de dormir y me pongo a comer o me pongo a consumir alcohol, ese tipo de comportamientos difícilmente van a estar dándole la información al cuerpo de que vamos a descansar y de que vamos a dormir. Entonces hay que estar conscientes y presentes en lo que estemos haciendo para poder favorecer un estado de relajación. Para eso, por ejemplo, es ideal, si es que se puede, separar espacios. Si yo ya quiero ver una serie y no voy a modificar ese comportamiento, ojalá no verla en la cama, porque ya cuando vaya a la cama, eso significa que voy a entrar en un estado de relajación, por ejemplo. Aquí yo les pongo también nutrirnos de calma. ¿Y a qué me refiero con nutrirnos de calma? No solamente nos alimentamos de lo que comemos, sino que también de los estímulos que escogemos entregarnos a nosotras mismas. Las pantallas, la televisión, los ruidos, la comida en sí, tratar de evitar comer antes de ir a acostarse, porque si queremos estar en un estado de baja conciencia, de baja respuesta a estímulo, de regeneración de energía, es muy complejo si es que yo acabo de tragar mi último bocado y estoy exigiéndole a nuestro cuerpo que esté procesando toda la alimentación, iniciando un proceso digestivo que va a ir todo mi cuerpo. Entonces difícilmente va a ser fácil o reparador el sueño que yo pueda conciliar, porque mi cuerpo, en vez de estar preocupado de entrar en un estado de calma, en un estado de suspensión, va a estar trabajando toda máquina tratando de digerir y procesar todos los alimentos que consumí. Mismo sucede a nivel cognitivo. Si estoy llenando de estímulos visuales, sonoros, e informativos, por ejemplo, si estoy viendo una serie, un documental, las noticias, toda esa información va a quedar como lo último que debe procesar mi cabeza, mi mente, mi cerebro, antes de entrar en el proceso de relajación. Entonces eso también va a ser más complejo. Identificar el perfil circadiano, que esto es lo que comentamos previamente, saber, yo funciono mejor de noche, funciono mejor de día, soy un dormidor más corto, soy un dormidor más largo, entonces de esa manera voy a poder distribuir mis tiempos de mejor manera para que sea más eficiente, funcional y satisfactorio mi desempeño en el día a día. Y eso también va a lograr que mi descanso, que mi sueño sea de mucha mejor calidad, de mucha mayor calidad y por lo tanto también más eficiente. Las condiciones ambientales, si es que las podemos modificar, idealmente que las podamos modificar. Los ruidos, las luces, los estímulos de otro tipo también.
ir construyendo una rutina finalmente que nos dé cierta estructura que promueva un patrón de sueño. Entonces podemos trabajar en ciertos rituales. Por ejemplo, antes de dormir, hacer un par de respiraciones conscientes para ya instalarme en una disposición, en un estado diferente, que marque un antes y un después, que en el momento que yo me acosté en la cama ya le estoy avisando, me estoy avisando a mí misma, a mí mismo, que voy a disponerme a descansar en vez de seguir trabajando con la cabeza o que el cuerpo físicamente siga trabajando también, por ejemplo, digiriendo información, digiriendo alimentos, estímulos. Eso aplica en términos generales. Y en el caso de que ustedes tengan niños, niñas, quienes sean, específicamente en los niños, este volver a la calma, perdón, va a estar vinculado con el tipo de juego, con la última actividad que haga el niño antes de ir a la cama a dormirse. Si es que estamos corriendo con él en la plaza, llegamos a la casa, le damos algún snack, algún alimento y luego lavarse los dientes y a la cama, vamos a venir con un nivel de alerta, con un nivel de actividad que difícilmente el niño va a desear ir a dormirse y además le va a costar mucho. Y ahí generalmente también entramos en un círculo vicioso más que virtuoso, cuando el niño no logra regularse porque no quiere dormir o tiene mucha energía pero está cansado, pero no logra conciliar el sueño y tampoco lo desea, pero está cansado. Entonces hay ahí una situación en donde es muy difícil que él se regule a sí mismo y que nosotros podamos acompañarlo a regularse. Por lo tanto, cuando yo ya sé que el niño debe dormir, promuevo que todas las actividades de manera progresiva vayan en disminución de la energía, disminución de la cantidad de estímulo, disminución en la velocidad, disminución en el tono de la voz, en la luz que estamos utilizando ambientalmente, etc. Es muy importante, no solamente en el sueño, sino que en cualquier actividad que yo esté realizando con los niños y niñas, cuál es la actitud de mí como cuidadora o como cuidador, como padre, como madre, como hermana. Por ejemplo, si yo estoy ultra alerta, gritando que tenemos que ir a acostarnos, que se ponga el pijama, que se lave los dientes, que pasa, suele pasar y es parte de la realidad, pero en el fondo la invitación es a tratar de ser consciente de que yo también como sujeto, como persona que estoy acompañando a este niño o niña, soy también un estímulo. Entonces, si yo estoy subiendo su nivel de alerta, es muy complejo que él entienda que debe bajar y dormirse. Entonces, yo también soy parte de esa bajada, de ese volver a la calma. Por ejemplo, arroparlo en la cama, colocar algún elemento que sea de su afecto, que le provoque seguridad, puede ser un peluche, una manta, y, por ejemplo, utilizar músicas más suaves, contarle un cuento, que la última actividad lúdica sea que algo que realmente no implique una subida energética, sino que más bien algo más introspectivo, más calmo, en donde, por ejemplo, yo como cuidadora tenga el control de regular mi tono de voz, la velocidad con la cual hablo, la luz ambiental que estoy utilizando, etc. Esto último que les comento es muy importante y que en realidad lo pueden utilizar no solamente para dormir, sino que como yo me presento frente a un otro, que en este caso son los niños, es de qué manera también voy a estar facilitando, diciendo que el otro me acompañe en lo que estoy queriendo realizar. No sé si hasta el momento hay alguna consulta, alguna pregunta en relación a este tema. Y voy a dar unos segunditos a ver si alguien quiere hacer una consulta. Por ejemplo, algo que muchas veces me preguntan es si es conveniente darse un baño antes de dormir. Y eso está perfecto, si podemos, no solamente con los niños, sino que también en los adultos, porque ya el tema del vapor, el tema del agua caliente,
nos va a inducir en un estado de relajación, un estado de relajación física a nivel muscular, musculoesqueléticamente entramos en otro estado más relajado, pero también a nivel mental nos va a servir como una especie de limpieza. Entonces, en los niños especialmente es una buena técnica la ducha, pero en la ducha o en el baño no estar jugando con tanta fuerza, con tanta energía, sino que más bien utilizarlo como un ritual de relajación, tanto para quienes les cueste conciliar el sueño, adultos y adultas, y principalmente para los niños. Hacer ejercicios de respiración también, eso sirve mucho. Y lo que también les quería comentar antes de ir cerrando, porque al parecer no hay preguntas, les quería comentar también que si es que ustedes perciben que tienen alguna alteración para conciliar el sueño, que es el primer momento, mientras duermen, se despiertan muy a menudo o se despiertan constantemente, y que puede que sí o que no, ahí les cueste retomar el sueño, pero independiente de eso, si les cuesta conciliarlo, si se despiertan mucho y si amanecen completamente cansados, ya es suficiente como para que soliciten ayuda o ustedes mismos, ustedes mismas se analicen para ver de qué manera pueden modificar esa situación, porque no debería ocurrir. No debería ocurrir que nos cueste quedarnos dormidos, ni que nos despertemos durante la noche sin ningún motivo, ni que nos despertemos cansados. Entonces ahí la idea es que estén súper atentos y atentas. Nos pueden escribir a nosotros a través de la plataforma, a través de las redes sociales si requieren de ayuda, porque hay que poner ojo, porque como vimos al comienzo, eso no es algo que sea inocuo, no es que nos vaya a afectar y que simplemente vamos a andar más cansados, sino que realmente nuestro funcionamiento en el colegio, en el trabajo, en la familia y con nosotros y nosotras mismas se va a ver complejamente afectado, y al final es una bola de nieve que va aumentando, que puede llegar efectivamente a situaciones de riesgo, cuando es demasiado el nivel de alteración del sueño. Bueno, ahora sí, al parecer no hay más preguntas, no hay preguntas, entonces las dejo invitadas a que puedan revisar nuestros canales en Facebook, Instagram, YouTube. Ahí hay muchísimos talleres, muchísimos webinars de todas las profesionales que trabajamos en Humana con diferentes temáticas para que puedan ahí revisar, y también revisar la planificación por si hay algún webinar o taller que les interese para que se puedan conectar y de esa manera también ir poder participando de manera más activa, resolver dudas o compartir sus puntos de vista con nosotras. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, que estén muy bien y nos vemos en un próximo taller.